Hola, hola, excelente día o tarde, ¿cómo están? Un gran gusto hoy saludarles. Este es nuestro día 15. Estamos justo en la recta de la mitad de nuestro programa de conciencia, riqueza integral, constante y permanente. Muy feliz de saludarles. Voy a dar un momento para que se integren las personas que hoy estén listas para iniciar esta semana con esta gran herramienta de conciencia. Oigan, pues yo les platico que vengo de mi clase de Qigong, que me encanta, me alinea y me equilibra muchísimo el manejo de energía. De hecho, bueno, en Qigong se maneja tu propia energía. Y me parece muy interesante, ¿saben? Porque como el proceso de cuerpo que en Access Consciousness les enseñamos, que es memoria celular y circuitos, en Qigong me parece también muy interesante porque justamente nos recuerda que podemos comenzar a desbloquear aquellos meridianos que por alguna razón estaban bloqueados, o que de repente por ahí alguna energía se queda un poco densa o bloqueada en nuestro cuerpo. Y así como tenemos un cableado de nuestras arterias, nuestras venas, nuestros nervios y demás, también tenemos un cableado energético. Y justo sucede que cuando empieza a haber una interferencia en alguno de esos cables de energía, empiezan a mostrarse desequilibrios en el cuerpo. Y la mayoría en esos casos es que al no ser atendidos, comienza a generarnos algún síntoma o malestar físico, incluso enfermedad, ¿no? O lo que llamamos enfermedad. Entonces, poder ocupar estas herramientas en donde puedes manejar esa energía, en donde puedes como destapar justamente esos cables que de alguna manera se quedaron tebanizados, se quedaron o se rompieron incluso por algún evento físico o emocional muy fuerte, nos permite estar por ahí moviendo esta energía para que comience nuevamente a fluir con facilidad y entonces evitamos el desequilibrio. Entonces, bueno, hoy les saludo en este lunes, inicio de semana, con esa información. Te invitamos incluso, si tú estás interesado en el manejo de energía, en poder reconectar esos cableados. El proceso de cuerpo que nosotros compartimos y que es de Access Consciousness es memoria celular más circuitos, ¿vale? Liberamos a las células del impacto y con circuitos volvemos a restablecer ese recableado o ese cableado que estaba de inicio, que estaba muy bien y que por algún motivo se empezó a desequilibrar y no está fluyendo la energía como debería de fluir. Así es que, muy bien, pues bienvenidos, gracias por estar por acá. Felicidades por elegirse. Vamos en el día 15, por favor, compártanos quiénes están haciéndolo con nosotros en el día a día. No importa si lo estás haciendo diferido, lo importante es que te estés eligiendo. Lo importante es que estés haciéndolo con nosotros porque los beneficios serán muchísimos, son muchísimos y los testimonios cada vez aumentan más. Así es que gracias por estar por aquí. Hoy quiero compartirles que ayer fue una energía muy interesante porque estábamos en el 30-30 súper en vivo y sintonizados y ¿qué creen? Que se cortó la transmisión y muy raro sucedió porque en mi equipo decía que estaba muy alto en temperatura, lo cual fue muy raro, nunca había pasado. Entonces dije, bueno, vamos a bajar barreras. Realmente hice por ahí también como un invitar, bajar barreras a todos los que estábamos conectados y a quienes lo iban a ver en el futuro, porque a veces justo esa resistencia inconsciente, por supuesto es muy inconsciente, impide que fluya con facilidad. Entonces por eso es que hicimos la fase 2, así que gracias por quienes lo continuaron haciendo o lo hicieron un poquito más tarde y se dieron cuenta que justamente hubo una pausa por eso. Así es que bienvenidos a este día 15 y hoy me encantaría compartirles lo siguiente. Carl Jung, que a lo mejor por ahí lo han escuchado, fue una figura clave para el inicio del psicoanálisis, ¿vale? Además de algunos beneficios que compartió o incluso estudios que estuvo haciendo acerca del subconsciente, pues él analizó 4 funciones psicológicas básicas en la psique, ¿vale? El pensar, sentir, intuir y percibir, ¿ok? Entonces, pues bueno, a mí me hace muchísimo sentido porque justamente estas 4 funciones de la psique
describen muy bien los diferentes tipos de personalidades que a nivel general puede haber, ¿vale? Pero más allá de eso, él hizo un gran aporte, me parece que para mí el más grandioso, y es que él llevaba sus sesiones de psicoanálisis en todos sus pacientes a través de una serie de preguntas. Preguntas que ustedes a lo mejor ya han escuchado por ahí, el poder de la pregunta. En Access Consciousness nosotros compartimos y les enseñamos en las certificaciones. El gran poder de la pregunta justamente nos permite cambiar algo, hacer un cambio realmente importante en el subconsciente y abrirnos a las posibilidades, a que algo mejore, a las posibilidades, ¿vale? Entonces, él abre estas preguntas en sus pacientes y hoy me gustaría hacerlas con ustedes. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues Carl Jung se da cuenta que al hacer estas preguntas en sus sesiones, la mayoría de sus pacientes hacían el cambio que estaban o que los estaba llevando a terapia, los estaba llevando a sesión o bien sanando, ¿vale? Entonces, me parecen que una información muy importante. Las voy a comenzar a hacer ahora. Muchas gracias, gracias a todos los que nos están poniendo por aquí. Estamos listos y comenzamos. Bueno, la primerita que les hacía es, ¿para qué sigues siendo como eres ahora? Así es que pregúntate, permítete estar en permisión, baja tus barreras, inhala y exhala, más allá de tu mente lógica, más allá de tu mente cognitiva, ¿verdad? ¿Para qué sigues siendo como eres ahora? Jung no preguntaba por qué eres así, sino para qué. Y esto es muy importante. En Access Consciousness le decimos también beneficios ocultos. Y justamente es porque hay información que puede haber en el subconsciente, ¿no? Que está detrás de capitas de limitación que están llevando a ser de cierta manera a una persona o teniendo un beneficio o castigo oculto detrás de algo, ¿vale? Entonces, bueno, él se da cuenta. Detrás de cada estoy agotado, por ejemplo, no tengo energía, no necesito a nadie, suele haber un beneficio oculto. A veces quedarse en un dolor habitual es más seguro, aunque incomode, es más seguro que dar un paso hacia lo desconocido. ¿Se acuerdan que de eso hablábamos durante eso les hemos compartido durante este programa de conciencia? Que a veces, o yo podría decir, en la mayoría de los casos, el subconsciente busca la seguridad. ¿Qué es lo seguro? Lo conocido. Así sea algo infernal, algo que nos está llevando como a la total incomodidad, a vivir precariamente, en carencia y demás. Como es lo conocido para él o el dolor, es el lugar seguro, ¿no? Lo que ya conoce. Entonces va a seguir yendo a ese estado. Y justamente se trata de buscar y encontrar la herramienta, entre ellas el poder de la pregunta. Por eso es que preguntamos en este proceso de conciencia que estamos haciendo con ustedes en conjunto. Si se dan cuenta, hacemos pregunta, porque justamente se trata de poder hacer los cambios que se requieren a nivel subconsciente. Así es que muy bien. Esta pregunta no permite esconder la autocompasión. Activa la responsabilidad, pero la responsabilidad consciente, ¿vale? No con una acusación o culpa, porque realmente la culpa te lleva a una limitación. Es realmente poder tomar esa responsabilidad consciente de, ok, ¿cuál es el beneficio oculto de esto? Ajá, y ahora, ¿qué requiero para cambiarlo? ¿Vale? Entonces, segunda pregunta. ¿Qué será de ti si desaparece tu principal dolor? Baja tus barreras. ¿Qué será de ti si desaparece tu principal dolor? Y aquí la paradoja es que nos aferramos a nuestras heridas porque se convierten en parte de lo que creemos ser. Entonces, ¿qué pasa? Que esas heridas a veces están como tan caladas en el hueso que se vuelven parte de ti, de tu identidad. Entonces, una vez que son parte de tu identidad, es difícil cambiarlas. Por supuesto es posible y por eso son las herramientas y las preguntas, ¿vale? Y si puedes correrte barras, te las recomiendo totalmente. Otra de las preguntas es, ¿y si eso desaparece, quién serías entonces? Nuevamente,
Y si eso desaparece, ¿quién serías entonces? Esta pregunta no trata de la alegría en sí, o del miedo, o de alguna emoción, ¿ok? A ser libre. Es porque muchas veces algún miedo o alguna limitación te está paralizando. Esta pregunta permite que se libere eso en ti, ¿vale? A nivel subconsciente, recuerden. Siguiente pregunta. ¿Dónde interpretas un papel cada día? Y es que Jung creía que la psique empieza a sufrir allí donde comienza la mentira. Esto es muy interesante. Ante uno mismo, ¿no? Cuando te estás mintiendo hacia ti, ante los demás, ante el mundo. Cuando dices todo está bien, ¿no? Con esta sonrisa que realmente no te está saliendo del corazón o no lo estás sintiendo así, ¿no? Cuando dices todo está bien, aunque por dentro haya un vacío, cuando asientes mentiras en el pecho y en realidad hay rabia, ¿no? Vivir desde la verdad cambia totalmente la energía, ¿vale? Y se nota, seguramente todos lo hemos percibido en alguien. Cuando alguien te dice estoy bien, pero hasta su mirada, ¿no? Se percibe con tristeza o con enojo. Entonces, pues bueno, esa es como una información que también se puede estar expresando del subconsciente con nuestra pregunta, ¿no? Solamente bajen sus barreras y permitan que salga información ahí, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿A qué miedo te niegas a enfrentar? Nuevamente, ¿a qué miedo te niegas a enfrentar? Y es que mientras sigamos resistiendo ese miedo, él tomará las decisiones por ti. ¿Okay? Es como el miedo que se activa, lo que decíamos de, por ejemplo, del sistema nervioso, es que si está alterado y en modo alerta constantemente, porque estamos inundados de cortisol y no lo estamos regulando, pues enseguida lo que activa es el miedo, ¿no? O la huida o la supervivencia. Entonces, enseguida va a brincar, ¿no? A defenderte, a tomar esas decisiones por ti a través de ese estado de miedo, de alerta, ¿ok? Muy bien. La siguiente pregunta que les hacía es, ¿quién eres cuando nadie te mira? ¿Verdad? ¿Quién eres cuando nadie te mira? Cuando no hay ojos, ni aplausos, ni evaluaciones, ni juicio de otros hacia ti. Cuando realmente estás sin máscaras, sin roles y sin expectativas. Cuando no tienes que cumplir un papel para otros. ¿Quién eres cuando nadie te mira? Porque justamente en el silencio es donde puedes darte cuenta si estás viviendo o si estás intentando ser normal, entrando a un común denominador, cumpliendo un papel. Inhala y exhala. Todo lo que eso es y lo que trajo, lo quieres comenzar a liberar, disipar, destruir, descrear, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, Pobats, creaciones, bases y más allá. Gracias, gracias. Y si tienes que volver a escucharlo, escúchalo nuevamente al ratito o en un espacio que tengas, ¿vale? Para que puedas entrar en este espacio de vulnerabilidad y de total verdad contigo y con tu ser, ¿vale? Muy bien. Pues si están listos, vamos a comenzar, ¿no? Esta serie de preguntas que nos comparte Jung y que él realizaba activamente en sus sesiones me parecen muy interesantes. Las puedes integrar en ti o si eres un terapeuta, la puedes integrar en tus pacientes si tú así lo eliges. Y como decimos en Access, el poder de la pregunta lo cambia todo. ¿Vale? Accedemos al subconsciente y hacemos realmente cambios. Pregunta y el universo te mostrará las posibilidades disponibles ya para ti y que antes no habías estado dispuesta a ver y recibir. Gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. Inhala profundo y exhala. Inhala profundo y exhala. Baja tus barreras.
y las barreras detrás de esas barreras. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobabs, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobabs, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobabs, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobabs, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobabs, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobabs, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo.
toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia,
milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un Dios y yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso
y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, bobas, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda,
pérdida o imposibilidad. Lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad. Lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado,
bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad,
lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambian, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo,
el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBATS, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBATS, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBATS, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBATS, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBATS, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBATS, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBATS, creaciones, bases y más allá.
Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá, y más allá. Inhala profundo y exhala. Inhala profundo y exhala largo y soltando cualquier remanente. Inhala profundo. Y ahora, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar tu vida ahora? ¿Cómo están? ¿Cómo nos sentimos? Felicidades por un día más. Vamos a la mitad de este programa de conciencia. Felicidades, felicidades con todo el corazón por estarlo haciendo, por elegirse, por estar en el día a día con nosotros. Cuántas posibilidades de contribución y de una vida maravillosa estás comenzando a habitar ahora. Gracias por aquí. Estoy abriendo a ver si veo por aquí sus comentarios. ¿Cómo están? ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? ¿Cómo estamos cerrando este programa hoy? Si llegaste un poquito más tarde, por favor, vete al inicio porque hicimos algunas preguntas de contribución, de conciencia que nos comparte por ahí Carl Jung. Muchísimas gracias. Y que tienen todo que ver con la conciencia y con Access. La verdad es que me gustan mucho esas preguntas. Nos dice por aquí Patricia Vera, qué gusto. Me dio mucha tos ya al final. Ok, ¿a quién o qué le pertenece esto? ¿Cuánto más seguimos liberando con facilidad, gozo y gloria? Gracias. Lo regreso a su origen con luz y conciencia en 1, 2, 3, en 1, 2, 3, en 1, 2, 3. Gracias. Nansam nos dice muchas gracias, bendiciones. Bendiciones para ti también y para cada uno de ustedes. Grecia, qué gusto, muy bien, qué gusto que te vas muy bien. Nos dice Adris, muchas gracias. Gracias a ustedes por elegirse y por estar aquí. Estoy viendo si hay más comentarios, pero me dice que sí, pero no me abre todos. Está un poquito, a ver, déjenme ver si lo abro. A ver si me deja verlo de este lado. Cámara. Nos dice Sara, gracias, no sé cuándo me llegó este canal, pero aquí seguiré. Gracias a ti, Sara, gracias por estar aquí. Qué gusto que te encontramos y nos encontraste, que seguramente nos atrajimos por energía y es un gusto recibirte a esta comunidad de conciencia. La verdad es que compartimos herramientas de conciencia con todo el corazón y están disponibles para todos. Gracias por estar por acá. Tu ser seguramente por aquí dijo, va a haber algo por aquí y me nutre, así es que bienvenida. Gracias por permitirte recibir. Clau dice, Viole, mi cabeza está vuelta loca, totalmente, claro que sí. Cuando menos espero ya estoy repitiendo todo el día, hasta me duele la cabeza, ¿no? ¿A quién o qué le pertenece esto? Recuerden tomar mucha agua, hidrátense muy bien, coman algo dulce y algo salado. Cuando hay intensidad en la cabeza, regularmente es por falta de estos elementos, minerales
hidratación, ¿ok? Entonces, por favor, Clau, descansa y hidrátate muy bien. Por favor, ya nos dirás cómo vas para mañana. Si es que, ¿y qué pasa? Que también pues, la cabeza está vuelta loca, a veces sí, porque se sigue liberando. O sea, pareciera que solamente es como el en vivo o cuando ves el programa, pero en realidad es que estamos en esa sintonía y en esa frecuencia durante todos esos 30 días. Entonces, seguimos liberando y seguimos depurando. Así es que muchísimas gracias. Recuerden que estamos haciendo cambios a nivel subconsciente, nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos de posibilidades. Entonces, ya no estamos yendo hacia los mismos caminos que estaba yendo tu subconsciente de manera segura. Entonces, nuevas posibilidades, eso es importante, nos dice todo el día. Qué bueno que te estás hidratando, Clau, muchas gracias. Entonces, ¿a quién o qué le pertenece esto? Lo regreso a su origen con luz y conciencia, por favor. Cada que lo percibas, lo regreso a su origen con luz y conciencia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora, si percibes un remanente aún, por favor, lleva toda esa energía, toda esa intensidad al centro de la palma de tus manos y envíala al centro de la tierra. En 1, 2, 3 y la envías al centro de la tierra. En 1, 2, 3 y la envías al centro de la tierra, ¿vale? Regularmente es lo que se requiere para hacer ese cambio profundo, ¿ok? Cuando ya liberamos de nosotros no nos corresponde y lo enviamos al remanente al centro de la tierra nos contribuye totalmente a estar transmutando y liberando esta energía. Por favor, compártenos cómo sigues. Gracias Elvia por estar por acá. Nos dice por aquí Nansam, Miss, en la tercera sesión me di cuenta de una bolita en mi cuello. Espero que todos mis estudios salgan bien. Claro que sí. ¿Qué más es posible y cómo puedo mejorar esto? Puedes preguntar a tu cuerpo, ¿ok? ¿Qué hay detrás de esto que no estoy viendo y qué requerimos para liberarlo con total facilidad? Con total facilidad. ¿Qué me estás mostrando con esto? ¿Vale? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Si quieres una sesión de acompañamiento también, por favor, escríbenos, mándanos un mensajito en el número del centro y ya sea al millón, te podemos contribuir en el acompañamiento para ir por ahí, si deseas, a ir por ahí a conectar con el cambio que se requiere de raíz para liberarlo con facilidad. Gracias. Por acá me parece que ya son todos. Gracias a todos por estar por acá. Gracias a quienes lo van a ver diferido. Les enviamos un gran beso, un gran abrazo. Ay, dice Elvia del Rosario Ortega. Te amo, hermana. Ay, qué lindo. Te amo a Clau, le dice. Muchísimas gracias. Gracias, Ise, por estar por aquí. Isela Castle. Hola, buenas tardes. ¿Nos podrían poner aquí las 3 preguntas? Gracias. Sí. Las preguntas que hicimos al inicio. ¿O cuáles preguntitas? Por ahí nada más compárteme cuáles y con muchísimo gusto se las dejamos aquí anotadas. Kasha, qué gusto que estás por acá, cada vez más presente en esta dieta mental. ¡Ey! ¿Qué más es posible? Muchas felicidades. Compártanos quién está haciendo dieta mental. En un espacio de total honestidad con ustedes mismos, ¿quién está haciendo dieta mental? Muchas gracias. Aquí no va a haber juicio, pero sí gran aplauso y sobre todo felicitación por elegirse, porque los cambios los van a percibir cada uno de ustedes. La contribución la van a percibir cada uno de ustedes. Adris dice, hola, saludos desde Querétaro. Un gran abrazo hasta Querétaro. Adris, vamos a estar por allá en Querétaro en unas semanitas. Sería un gusto si podemos coincidir o si sabes que alguien le puede contribuir las barras de Access Consciousness o herramientas de conciencia, por favor comparte conciencia, que será un gran gusto contribuir en Querétaro también y en los diferentes estados de la República y fuera de la República en donde estamos activas. Gracias, Violeta. Sí, las preguntas que hiciste al principio. Claro que sí, te las compartimos por aquí y se las dejo escritas, ¿vale? Les envío un gran beso, un gran abrazo, que tengan bonito día y bonita vida. Hasta mañana.